Hay muchas cosas importantes e increíbles que hemos hecho los españoles y que las saben muy pocas personas. Andrés de Urdaneta es uno de esos españoles que hizo algo importante e increíble y es muy poco conocido. Descubrió cómo llevar a cabo el tornaviaje, es decir, la manera de volver desde las Islas de las Especias a España. Esto así contado puede parecer que no es tan complicado, pero no lo había conseguido nadie hasta ese momento, por mucho que lo habían intentado. También puede parecer que no es tan importante, cuando supuso una revolución muy grande para toda Europa, porque todo lo valioso de Asia, como las especias, la seda, etc., se acercaba a todos los que estaban interesados en Europa, que eran muchos. Pero empecemos por el principio. Durante muchos siglos, muchos marineros han estado muy interesados en encontrar la manera de llegar a las Islas de las Especias, como por ejemplo Marco Polo, Vasco de Gama, Cristóbal Colón. Y no solo personas, también reinos como el de Portugal o Castilla, porque las especias eran tan valiosas como el petróleo lo es ahora, o como el oro lo ha sido siempre. ¿Pero qué son las especias? Las especias son flores, semillas y raíces de plantas y árboles que tienen una función medicinal, pero no es la única función, ya que la más demandada en ese momento era la culinaria. Por ejemplo, la canela, la nuez moscada, el clavo o la pimienta servían para disimular el horrible sabor que tenía la carne cuando dejaba de ser fresca y empezaba a descomponerse. El problema de las especies es que no eran fáciles de conseguir. ¿Por qué era difícil conseguir las especias? Porque para que crezcan estos árboles y plantas es necesario un clima cálido con una serie de características que no se dan en todos los sitios de la Tierra. Con el tiempo se consiguieron más sitios que reunían estas características para cultivar estas plantas. Pero al principio el lugar donde se daba el clima ideal para que crecieran estas plantas era en las Islas de las Especias. Las Islas de las Especias son las llamadas actualmente Islas Molucas, que forman parte de Indonesia. Estas islas, muy cercanas a las Islas Filipinas, eran conocidas, como su propio nombre indicaba, por ser unas islas que tenían muchas plantas y árboles con las especias más apreciadas en aquel momento. Las especias eran tan valiosas para los europeos como el oro o la plata, digamos que eran como el petróleo de la época. Dicen que un puñado de nuez moscada o pimienta te permitía comprar una mansión en Londres, o un saco de 1 kilo de nueces moscadas o pimienta era suficiente para pagar todo lo que tenía que sufragar un hombre a lo largo de su vida. Lo mismo pasaba con el clavo y con otras especias. El motivo de su alto valor estaba en su comercio, que era lento hasta llegar a Europa. El gran reto de la primera vuelta al mundo hizo que las especias llegaran más fácilmente a España, pero veamos cómo fue. El viaje duró 3 años. Salieron el 10 de agosto de 1519 de Sevilla y arribaron el 6 de septiembre de 1522 en la bahía de Sanlúcar de Barrameda. Pero ¿esta expedición tenía la intención de dar la vuelta al mundo? La respuesta es no. Fue una de las expediciones que intentaba encontrar una ruta más rápida a las Islas de las Especias o Indias. Y lo consiguieron, pero no pudieron volver por la misma ruta, por lo que se vieron obligados a la aventura de dar la vuelta al mundo. La expedición fue capitaneada por un portugués que se llamaba Fernando de Magallanes. El 16 de marzo de 1521 descubre las Islas San Lázaro. Más tarde se llamarían Filipinas en honor al príncipe Felipe II, y allí murió Magallanes a manos de los indios de una de esas islas. Tras 3 años de viaje volvió Juan Sebastián Elcano como capitán, además de 17 hombres después de recorrer 14.000 leguas. Llegaron enfermos, cansados, sucios, habiendo sufrido mucho, viendo muchas muertes y con la ropa destrozada, pero tuvieron al menos 2 premios. El primero fue el tener el honor de haber sido los primeros en dar la vuelta al mundo. De hecho, el rey Carlos I reconoció esta gran hazaña de ser los primeros en dar la vuelta al mundo con un escudo con el globo terráqueo en el que se lee en latín Primus circumdidiste me, el primero que me dio la vuelta, que le entregó a Elcano.
Y el segundo fue que con el clavo que consiguieron, con el único barco que volvió, sufragaron los gastos de la expedición y recibieron una buena recompensa. Pero aunque era una nueva ruta muy útil para España, no era muy rápida, la verdad. Y en este momento es cuando entra en acción el protagonista de esta historia. Andrés de Urdaneta fue un marinero vasco que nació en Villafranca en 1508. Salió de su casa con 17 años para dar la segunda vuelta al mundo y volvió con 28. Es decir, que en esta segunda vuelta tardaron 11 años. En este viaje Urdaneta aprendió mucho de Juan Sebastián Elcano, que también viajaba en esta expedición. ¿Por qué fue tan largo el viaje? El motivo de la tardanza fue que les apresaron los portugueses, ya que ellos estaban previamente en la zona de las Islas de las Especias, porque por el Tratado de Tordesillas les correspondía dicha zona al Reino de Portugal y no al de Castilla, hecho que los castellanos no sabían, o más bien, no querían saber. Por eso se demoró la vuelta, ya que hubo una guerra interminable para aclarar quién era el dueño y señor de aquel lugar, en la que los portugueses claramente eran superiores en número y fuerza. Allí, en la lucha contra los portugueses, tuvo un accidente Andrés de Urdaneta, al estallar por un cañonazo un barril de pólvora muy cerca de él. Se salvó al saltar al agua y nadar. Estuvo 20 días en cama y la verdad es que quedó un poco desfigurado. Loaiza, el capitán de la expedición, y Elcano murieron en este viaje. Lo que no sabía Urdaneta es que unos años después, cuando ya llevaba una vida contemplativa en el convento, le iban a requerir para otra misión. El rey Felipe II encargó a Miguel Ángel López de Legazpi civilizar a los habitantes de las Islas Filipinas y descubrir la ruta del tornaviaje que permitía volver pronto a España desde estas islas. Legazpi y Felipe II intuían que si alguien sabía hacer esto era Urdaneta. Por eso el rey le pidió que saliera del convento para hacer esta expedición. Zarparon el 21 de noviembre de 1564 del puerto de la Navidad. A los 2 meses llegaron a Filipinas. Legazpi se quedó en esas islas y el 1 de junio de 1565 zarpó Urdaneta a bordo de la nao San Pedro desde Cebú, rumbo hacia Zipango, Japón, para tomar allí la corriente del Kuroshio o Kuroshibo, que les hizo poder atravesar el Pacífico sin naufragar. Haciendo cálculos descubrió que era la única manera de volver. Navegó entre las latitudes 30 y 39 norte hasta el 18 de septiembre de 1565, que llegó a la costa de California en el norte de América. Allí navegó por la costa hasta el puerto de Acapulco, en México. El 1 de octubre de 1565 arribó en dicho puerto. De esta manera consiguió hacer el tornaviaje, pero al llegar descubrió que un capitán de la expedición, Alonso de Arellano, que se había separado de la flota, había realizado esta hazaña llegando hasta el puerto de Navidad en agosto, 2 meses antes de Urdaneta, de manera casual y fortuita. En parte tenía más mérito, porque lo había realizado antes, pero la verdad es que no lo hizo con conocimiento de causa, es decir, que tuvo mucha suerte y lo hizo sin saber cómo. No tenía ninguna documentación ni descripción de cómo realizó la hazaña, ni de cómo poderla repetir, por lo que no hubiera ayudado a la navegación. Después de que Urdaneta llegara a Acapulco, en cierto modo el tornaviaje no había acabado, ya que para llegar a España había que continuar la ruta en carromotor hasta Veracruz, en México, para luego coger un barco y llegar de vuelta a España. En resumidas cuentas, Andrés de Urdaneta desde los 17 años fue navegante, cosmógrafo, religioso y descubridor del tornaviaje. Es decir, fue el descubridor del viaje de vuelta desde el Pacífico hasta Europa, desde las Islas de las Especias. Esto le permitió a España tener especias a bajo coste, en gran cantidad y de manera habitual.
Tanto es así que a partir de entonces se hizo una ruta de barcos de carga que se llamó el Galeón de Manila. Tenía como misión traer las especias, pero también piedras preciosas, seda, jarrones de porcelana y un montón de cosas de Oriente que interesaba a Occidente. Los viajes del Galeón de Manila duraron hasta 1820, que fue cuando los mexicanos se independizaron de España. Al Océano Pacífico, debido a la cantidad de viajes que hizo el Galeón de Manila, durante todos estos años, unos 2 al año, más de 500 en total, se le llamó el Lago Español, como si fuera pequeño el Pacífico.